Saludos cordiales, mi nombre es Marbeli Zambrano y voy a hablar de estrategias de intervención a través de técnicas para mejorar la calidad de vida del ser humano a nivel individual y de pareja. Veamos entonces las terapias de parejas sexuales, técnicas y procedimientos. Al tratar los conflictos de las relaciones de pareja, las bases están en el contexto individual. No se puede tratar los conflictos de pareja de manera aislada sin tener en cuenta la complejidad que representa cada uno de ellos. El comportamiento sexual no es solo la manifestación de una necesidad biológica, es mucho más que eso. Tiene que ver con su contexto de vida. Por ejemplo, con la religión, el autoestima, la moral, etc. Uno de los aspectos que debemos tener en cuenta al empezar una terapia es ajustar bien el tratamiento al paciente. No todas las técnicas se ajustan y funcionan bien para todo tipo de paciente. Por esto la evaluación y el diagnóstico son claves para la efectividad del tratamiento. Así, por ejemplo, caracterizar la personalidad del consultante ayudará a la escogencia y diseño del plan de intervención. Tenemos que definir la teoría psicológica con la que vamos a trabajar. La teoría psicológica de preferencia ofrecerá el aval, las directrices y la guía para llevar a cabo el proceso de intervención. Entre las más usadas en terapias de pareja tenemos las cognitivas, las conductuales, psicoanalíticas, sistémicas, cognitivos conductuales. Ante cada dificultad sexual, debemos discriminar qué tipo de intervención sexológica tendremos que llevar a cabo, qué técnica aplica y cómo desarrollarla. El doctor Bianco presenta un abordaje muy completo y sistematizado de técnicas psicológicas para tratamientos sexuales. Estas están segmentadas de la siguiente manera: procedimientos fisiológicos, técnicas basadas en procedimientos del condicionamiento clásico, procedimientos basados en el aprendizaje operante, las basadas en el aprendizaje por modelamiento y finalmente cierra con unos procedimientos integrales. En los procedimientos fisiológicos son técnicas que se utilizan para mantener la homeostasis, es decir, el equilibrio del organismo. Su principio básico, como dije anteriormente, es la homeostasis, que es la característica de un organismo vivo mediante la cual regula el ambiente interno para mantener una condición estable. En cuanto a las aplicaciones clínicas, se usan para desarrollar o conservar una facultad o cualidad psíquica, que en este caso es una facultad o cualidad positiva. La tendencia a realizar programadamente actos locomotores rítmicos es una tendencia natural que mantiene el tono muscular, el afectivo y produce placer. Además de placer, el ejercicio muscular y psíquico mantiene la agilidad corporal, el equilibrio emocional y en consecuencia influye en el contexto social. El doctor Bianco en este segmento nos presenta estas técnicas: la técnica de relajación muscular, la técnica de ejercicios físicos, la técnica de los ejercicios perineales, la técnica de los ejercicios respiratorios y la técnica de suspensión del ejercicio de la función sexual. En el siguiente segmento tenemos los procedimientos basados en el condicionamiento clásico, que están fundamentados en la dependencia de una situación especial. Iván Pavlov decía: cuando dos cosas suelen ocurrir juntas, la aparición de una traerá la otra a la mente. Los principios básicos que utiliza esta serie de técnicas son los siguientes: la extinción experimental, recuperación espontánea, generalización de estímulo, discriminación de estímulos y contracondicionamiento. En cuanto a las aplicaciones clínicas,
Este provoca una respuesta opuesta a la ansiedad. Hace que se debilite o elimine esa conexión estímulo-respuesta ansiógena, lo que se denomina inhibición recíproca. El proceso de inhibición externa que cancelará el proceso de aparición de una respuesta no operativa. Algunas de estas técnicas son las técnicas de desensibilización sistemática, la técnica de condicionamiento aversivo por banda elástica, la técnica de la observación de la pareja, la técnica de apretamiento del pene o técnica Siemens, la técnica de pose y despose coital, técnica de la exploración vaginal a ciegas con dilatación progresiva, técnica de la autodilatación vaginal progresiva con masaje digital en el núcleo del perineo. Vamos ahora con el renglón de procedimientos basados en el aprendizaje operante. Son métodos de ejecución fundamentados en la dependencia de una situación especial que opera sobre el ambiente. Los principios básicos son el reforzamiento, castigo, extinción, discriminación y control por el estímulo. En cuanto a las aplicaciones clínicas, el principio de Pligman, que es la utilización de una conducta de alta frecuencia que emite por el sujeto y esta puede hacerse contingente a una conducta de baja frecuencia. El principio de aproximación sucesiva, que es la consecución hacia una conducta meta, que luego se va a reforzar positivamente. Esta se logra a través de la ejecución de conductas consecutivas y cada una se va reforzando de manera individual y progresiva hasta lograr la conducta final. Algunas de ellas algunas técnicas son las técnicas del pequeño papel, las técnicas de la copa sexual, la técnica de la fantasía sexual seriada, técnica de la búsqueda obligatoria, técnica del dormir desnudo, técnica del automasaje digitopalmar, técnica del masaje bilateral digitopalmar, sin toque genital y con toque genital, técnica del coito programado y técnica del encadenamiento orgásmico. En el cuarto segmento tenemos los procedimientos basados en el aprendizaje por modelamiento de los planteamientos de Albert Bandura. Estos son métodos que se fundamentan en una adquisición a través de la práctica de una conducta duradera que se aprende mediante la observación de una persona modelo. Albert Bandura considera que podemos aprender por observación o imitación. Estos son los principios básicos. El aprendizaje observacional sucede cuando el sujeto contempla la conducta de un modelo. Se basa también en el aprendizaje por descubrimiento y por recepción. En cuanto a la aplicación clínica, el modelamiento por ejecución guiada y reforzamiento. Este procedimiento consiste en que el instructor o terapeuta funge de modelo y realiza un comportamiento deseado, que posteriormente deberá repetir el paciente. Algunas de las técnicas planteadas por el doctor Bianco es la técnica del espejo, técnica del ensayo conductual verbal, técnica del ensayo conductual físico. Finalmente nos habla de los procedimientos integrales, que es la ejecución de fundamentos que permiten la adquisición a través de la práctica de una conducta duradera. En este caso, las técnicas que plantea es la técnica de análisis de la situación conductual del aprendizaje y técnica de la instructoría sexual. Veamos ahora algunas técnicas específicas adecuadas a ciertos conflictos. En cuanto a la técnica psicológica, una técnica psicológica utilizada para el tratamiento de disfunciones sexuales, presento la técnica del coito programado. Esta técnica, el autor es el doctor Fernando Bianco, y es un procedimiento caracterizado por la planificación de una serie de cópulas sexuales ordenadas, de acuerdo al número de movimientos a ejecutar en cada cópula.
Se fundamenta en el principio del reforzamiento positivo aplicando un programa intermitente. ¿Cuál es el objetivo que persigue? Controlar la eyaculación, desarrollar y mantener la comodidad de la penetración durante el ejercicio de la función sexual y aumentar el placer durante la cópula sexual. Veamos entonces un ejemplo de una técnica utilizada en el tratamiento del abuso sexual. En este caso seleccione la técnica de desensibilización sistemática, cuyo autor es Joseph Wolf. Esta consiste en la eliminación gradual de la capacidad de respuesta a estímulos determinados mediante un conjunto estructurado de reglas o principios. Se basa en el contracondicionamiento que origina la metodología de la inhibición recíproca. Su objetivo es eliminar las respuestas de ansiedad ante situaciones estímulos conocidos por el paciente. Esta ha demostrado ser muy eficiente en estos casos. Se propone entonces en el procedimiento una desensibilización sistemática con el objetivo de producir en el individuo cambio en las emociones, los pensamientos y las conductas. Tiene su origen en la terapia cognitivo-conductual. Pretende cambiar esos pensamientos negativos y automáticos por un stop de pensamientos más saludables, positivos y racionales a partir de una reestructuración cognitiva. Por otro lado, también se debe tratar los rasgos de personalidad para ayudar a que la persona tenga una menor vulnerabilidad. Se debe también entrenar al individuo para que pueda identificar la aparición precoz de los síntomas y prevenirle ante posibles recaídas. Finalmente, teniendo en cuenta que es muy frecuente una comorbilidad con picos de ansiedad y estrés, es importante dotar a la persona de estrategias que pueda combatir estos síntomas de ansiedad, como los primeros que planteábamos de procedimientos fisiológicos, con técnicas de relajación para mejorar la habilidad de afrontamiento a esta situación o a este problema. Presento también una técnica utilizada para tratamiento de problemas de la imagen corporal y maltrato. En este caso seleccioné la técnica del espejo, creada también por el doctor Bianco, que tiene sus raíces en la técnica de body imagery y en los principios asertivos descritos por Salter. Esta técnica del espejo define un conjunto de procedimientos que le permite a la persona visualizarse a sí misma, considerarse y conocerse y reconocerse a sí misma. Está fundamentado en el modelamiento por medio de la ejecución guiada y el reforzamiento. Los objetivos son aprender, aumentar y mantener el autoestima y ejercitar la asertividad. Tenemos ahora una técnica psicológica utilizada en el tratamiento del enriquecimiento erótico. En este caso seleccioné la técnica de la fantasía sexual seriada. Igualmente el autor es el doctor Bianco y esta consiste en un conjunto de ficciones, cuentos, novelas o pensamientos relativos a la sexualidad que se suceden secuencialmente, se presentan de manera secuencial, interrelacionadas unas con las otras. Se basa en el principio del reforzamiento positivo aplicado en un programa intermitente. ¿Cuáles son los objetivos? Incrementar la frecuencia sexual, aprender a crear fantasías eróticas, incorporar la expresión verbal erótica durante el ejercicio de la función sexual. Muchas gracias.